en Centroamérica, o Yucatán, etc. Así pues los mayas fueron grandes civilizadores. No está de más recordar que algunas pirámides que actualmente existen en Egipto, son de origen maya. Tampoco está de más recordar que aquellas palabras solemnes que el gran Kebir Jesús, el Cristo, pronunciara en el Gólgota, Elí, Elí, lama sabactani, son mayas, traducidas exactamente al español, por cualquier indito maya, quieren decir, me oculto en la prealba de tu presencia. Jesús, el gran Kebir, aprendió el maya en el Tíbet. No debemos olvidar jamás que el naga maya tibetano tiene el mismo alfabeto. En el Tíbet se conoce el maya como el nage. Así que los mayas fueron siempre los grandes civilizadores y su origen es Atlante, poseen una sapiencia única. Hoy por hoy, la sabiduría de los mayas se encuentra en secreto, se cultiva en el silencio de la noche. En un futuro, tal sabiduría, será entregada a la humanidad. Indubitablemente, el continente Atlante tuvo poderosas civilizaciones, los mayas, representan en el fondo a ese gran continente, la sapiencia de los mayas se ocultó entre los monasterios tibetanos, o en las pirámides de Egipto, o de Yucatán. Muy pocos son los seres humanos que han podido conocer tal sapiencia, los mayas conocían la energía atómica, etc., etc., etc. P. El mundo, desde el punto de vista de la física, se desenvuelve fundamentalmente bajo la ley del 3, es decir, la fuerza negativa, la fuerza neutra y la fuerza positiva. Tiene que ver esto con los fenómenos cósmicos, Dr. Samael. Y otra pregunta, ¿existe otra ley cósmica más superior que la ley del 3? En realidad la ley del 3 es fundamental. No debemos olvidar, que el santo Triamasikamno, es decir, la ley del 3, se expresa en tres formas, positiva, negativa y neutra. En el átomo existe la fuerza positiva, la negativa y también la neutra. Para que haya creación se necesita que las tres fuerzas coincidan en un punto dado, de lo contrario la creación sería imposible. Así pues, la ley del 3, puede crear. Pero para que exista un cosmos organizado se necesita la ley del eterno Heptaparaparsinok, es decir, la ley del 7. El 3 crea y el 7 organiza. Más allá de las leyes del 3 y del 7, pues, hay muchas otras leyes. En el fondo la ley del 3 deviene de la única ley, que es la del Logos Creador, la del Eterno Padre Cósmico Común. Así que bien vale la pena comprender lo que es la ley del 3. Las gentes subestiman mucho la tercera ley, el Santo Conciliar o la fuerza neutra, y esa fuerza hay que aprenderla a manejar cuando se quiere neutralizar las influencias peligrosas. Las fuerzas positiva y negativa son maravillosas, ellas se unen para crear, pero la tercera ley las concilia y entonces, se realiza la creación. El hombre representa la fuerza positiva, la mujer la fuerza negativa, la tercera fuerza, la del Espíritu Santo concilia a las dos y entonces se realiza una creación. Pero todo tiene que desenvolverse dentro de la ley del 7, es decir, el 3 crea y el 7 organiza. Indubitablemente, la humanidad está muy lejos de saber cuál es el modus operandi de la ley fundamental 3. En todo caso el Padre es el 1, el Hijo el 2, el Espíritu Santo el 3. Son como dicen las Sagradas Escrituras, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Dios en el fondo es la única ley. Pero para expresarse necesita derivarse en tres aspectos que son creadores. El Santo Triamasikamno, indubitablemente, jamás queda embotellado en los mundos, nunca. Empero puede crear y siempre creará. P. Conocemos perfectamente alguna de estas cosas, me imagino que igual le sucede a los televidentes. Usted habló hace un momento sobre la ley de los 7. Existen 7 planetas. Fundamentados en la frase de Hermes Trismegisto. Lo que es arriba es abajo. ¿Cómo actúan estos 7 planetas sobre nosotros?
Bueno, obviamente existen 7 planetas bien conocidos en la astronomía. Pero dentro de nuestros estudios esotéricos, nos interesa, más bien, los planetas psicológicos. Tal como es arriba es abajo, el microcosmos es análogo al macrocosmos, en nosotros, en nuestro interior, en nuestra psiquis, tenemos la viva representación de los 7 planetas. Empero, existen transmutaciones metálicas durante el trabajo de autorrealización íntima del ser. El viejo de los siglos, Saturno, debe convertirse en el niño, la luna, el Júpiter tonante que llevamos dentro debe transformarse, realmente, en el Mercurio de los sabios, en la inteligencia, en la sapiencia, en cuanto al guerrero belicoso, Marte, debe convertirse en nosotros en el Venus del amor, en el centro queda siempre el Sol, como dador de toda vida. Así pues, dentro de nosotros deben verificarse ciertas transmutaciones metálicas importantes en la alquimia. P. Uno de los escritores más famosos, esotéricos, ha sido Lobsang Rampa, que ha escrito sobre el viaje astral. Todas las juventudes actuales lo comentan mucho, pero hablan solamente de la parte práctica y vivencial. Doctor, queríamos preguntarle, que nos aclare definitivamente, si el viaje astral es algo intelectual o es algo eminentemente práctico. Con el mayor gusto contestaré, ciertamente, el viaje astral es una realidad, como lo dice Martes Lobsang Rampa. El hombre auténtico, incuestionablemente posee un cuerpo astral, este es un cuerpo maravilloso, extraordinario, y sabe usarlo a voluntad. La parte práctica de esta cuestión es muy fácil, hallándose uno en estado de transición entre vigilia y sueño, solamente puede levantarse de su lecho con gran naturalidad, entonces verá, con asombro, que el cuerpo físico queda en la cama, dormido. Ya fuera de la forma densa, uno puede viajar a través del espacio, dirigirse a otro planeta, investigar los misterios de la vida y de la muerte, ponerse en contacto con los seres inefables, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, lo importante sería aprovechar el estado de transición existente entre la vigilia y el sueño, y al levantarse, hacerlo con gran naturalidad. No se trata de levantarse mentalmente, o intelectualmente, como dices tú, sino, realmente, lo que estoy diciendo debe traducirse en hechos. Obviamente, durante el estado de transición existente entre vigilia y sueño, las conexiones que unen el cuerpo astral al cuerpo físico quedan sueltas, y por lo tanto al levantarse, en ese momento, se producirá el desprendimiento del astral, libre, puede viajar a través del espacio y dentro de él mismo, indubitablemente, estará la conciencia. Así pues, conscientemente podemos viajar a través del espacio estrellado. Esto es muy fácil, es cuestión únicamente de poner atención al estado existente entre vigilia y sueño, eso es todo. P. Otra pregunta más hay con relación a todo ello. Se sabe, perfectamente, que el viaje astral se realiza en el mundo de los sueños. Bueno, sabiendo ello, también nos preguntamos, en estos momentos, ¿a dónde van o han ido ese grupo de personas que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, o famosamente conocido como el Triángulo del Diablo? ¿Van al plano astral o mundo de los sueños, o a qué lugar se dirigen específicamente? Bueno, ante todo, debemos reconocer que existe la cuarta vertical, la cuarta dimensión. En el citado triángulo, puede uno perderse en la cuarta vertical, es decir, en ese triángulo, por ti citado. Algunos aviones han perforado la cuarta dimensión, o mejor dicho, han entrado en la cuarta dimensión. En todo caso, esa es una puerta para entrar en la cuarta dimensión, el que penetra por tal puerta, ostensiblemente queda viviendo en la cuarta vertical. En modo alguno debemos sorprendernos si afirmamos, enfáticamente, que en la cuarta dimensión existe una humanidad completamente paradisíaca. La hay. Eso es cierto, aunque los escépticos no creen en estas cosas,
pero que importa a la ciencia y que a nosotros. Doctor, finalmente, he observado minuciosamente que tanto las esculturas mayas como los aztecas resaltan constantemente el simbolismo de la serpiente. ¿Cómo ve la antropología gnóstica este símbolo sagrado de las civilizaciones de Mesoamérica? Ciertamente, que el símbolo de la serpiente es universal. No está de más recordar que en el mismo Tíbet tenemos la serpiente emplumada. Obviamente la serpiente es sagrada, representa la sabiduría divina. Indubitablemente dentro de cada ser humano existe la energía creadora. Esta energía tiene que subir por la espina dorsal hasta el cerebro. Tal energía tiene poderes extraordinarios y ella asume ante el clarividente una forma completamente serpentina. Si la gente aprendiera a transmutar su energía creadora, se transformaría totalmente. La serpiente sagrada nos da la sabiduría. La sabiduría de la serpiente es poderosa. Se dice de Quetzalcóatl que era una serpiente de sabiduría. Los hierofantes antiguos de Caldea, de Persia, se llamaban a sí mismos serpientes. Botan asegura, en forma enfática, que él entró por un hueco dentro del interior de la tierra, dice que entró por un pasadizo secreto, por donde solamente pueden entrar las serpientes. Botan mismo exclama diciendo, soy una serpiente. Así también exclaman los celtas, y los druidas. Así que la serpiente es el poder ígneo, flamígero, que está relacionado íntimamente con el sexo y que los indostanes llaman kundalini. Sube por el canal medular espinal de la zeta gnóstico hasta el cerebro. Cuando uno ha caminado por la senda de la más perfecta castidad, entonces resplandece maravillosamente dentro del aura del universo. La serpiente tiene poder para darnos la sapiencia. Tercera entrevista. Presentador. ¿Nos podría decir usted, Dr. Samael Aungwie, qué es la entropía? Maestro. Ciertamente, la entropía es un proceso desordenado, involutivo. Incuestionablemente, existe entropía dentro de nuestra idiosincrasia psicológica cuando no trabajamos sobre sí mismos, cuando no buscamos una transformación radical, cuando nos contentamos ser, así como somos. Por estos tiempos todo marcha en forma descendente, desordenadamente, involutivamente. La entropía tiende a igualar todo. Así, vemos que después de un largo proceso involutivo llega la muerte, no es pues extraño que todo quede igualado. Si colocamos una marmita llena de agua caliente junto a otra llena de agua fría, obviamente, se producirá cierto desorden involutivo, decadente en las dos marmitas. Al fin, después de todo, quedan completamente igualadas. En forma análoga diremos, que si nosotros no trabajamos sobre sí mismos, si no buscamos una transformación radical de toda nuestra idiosincrasia psicológica, a la larga, los habitantes de este planeta Tierra quedaremos todos igualados, seremos la muerte misma y eso sería lamentable. Doctor, entonces el hombre del siglo XX tiene que llevar la filosofía del sacrificio para poder vivir a gusto. Obviamente. Sin sacrificio no podría haber transformación. Necesitamos sacrificarnos si es que queremos transformarnos. Precisamente, en estos momentos, nuestra Tierra, toda, marcha de acuerdo con la ley de la entropía, eso es incuestionable, indubitable. Es claro que se va a necesitar de un gran sacrificio a fin de que esta Tierra se transforme, y ese sacrificio será una gran catástrofe. El sacrificio, en sí, es grandioso. Por ejemplo, el petróleo, dijéramos, es sacrificado en la locomotora en aras de la fuerza motriz y de la velocidad. En el sacrificio una fuerza inferior se transforma en una fuerza superior. Si nosotros no sacrificamos nuestros deseos animales, nuestras pasiones brutales, nuestros odios, nuestros egoísmo, nuestras violencias, no podremos transformarnos. Así pues, que en el sacrificio se verifica un fenómeno de transformación.
Es por medio del sacrificio como nosotros